XHQUE 100.3. 100% tuya. 100.3 MHz. 15.000 watts. Transmite en Pasteur 6 Norte, Centro Histórico, Santiago de Querétaro, México. 100.3. Sí. Y esa es la mejor manera de relacionarse. Porque los casos más trascendentes de una familia siempre son en una sala. Oye, para hablar de Querétaro como pretendemos el día de hoy. Estamos al aire. Estamos al aire para hablar de Querétaro en una sala cómoda, como eran las salas de las casonas antiguas de Querétaro, de aquellos hacendados que importaban sus muebles de Europa, de brocados, de brocado, de telas, esos cortinajes pesados que no dejaban asomarse el sol al interior de una habitación. Dormían a oscuras. Dormían a oscuras. Había los oscuros que se llamaban. Cerraban a piedra y lodo las casas en las noches. A las 8 de la noche, 9 de la noche, la gente ya se recogía en sus habitaciones. Había tertulias, pero esos eran contados días, los fines de semana. Y como dice Luis, ahí en las salas de esas habitaciones se daba todo. Todo, la pedida de mano. La pedida siempre de mano. Se recibía a los amigos, claro, a los compadres, parientes. A los parientes. En la sala se reunían a cantar. En la sala estaba el piano, cuando había piano en alguna de estas casonas. Era el espacio abierto para la convivencia, porque rara vez un extraño penetraba las habitaciones. Estaba reservado, ¿no? Ahí. Sigue siendo un espacio especial en las casas. El espacio especial también muy sui generis en aquella época era el baño. Si estabas de visita, tenías que ir al baño, era hasta el fondo de la casa, recorriendo 3, 4, hasta 5 patios para llegar al sanitario, porque debería estar lo más lejos posible de la habitación. Y cuando en Querétaro se dio esa revolución de modernismo, algunas personas aquí dijeron: ¿a quién se le ocurre meter el baño dentro de la casa? Dentro de la recámara, el baño, era imposible eso. Entonces, para hablar de lo que vamos a hablar hoy, Modesto, estamos como adecuando la situación aquí de una... Además, una nuevo sala. escenario, ¿no? Que me gusta estar aquí, lo siento mucho más en confianza con el televidente y radio escucha en caso que estemos conectados a radio. Creo que sí, que fue un buen momento llegar a una sala para hablar de lo que se está pensando o lo que tenemos previsto hablar para hoy. ¿Cómo era el Querétaro, Modesto? El Querétaro de mediados del siglo 19. Se lo preguntas como si fuera testigo presencial. No, pero él tiene muchos documentos que ha rescatado y que los sigue rescatando, incluso los quiere compartir, porque el Querétaro era muy diferente. Sí. Ese Querétaro de mediados de este siglo, que se habían dado ya muchos hechos aquí en Querétaro. Hay una costumbre que se dio durante toda la historia de Querétaro y bueno, la historia de México, la costumbre de los cronistas que hacían descripciones de diferentes lugares. Querétaro no se pudo escapar a esta tradición, a esta costumbre, y en 1854 aparece, bueno, desde 1850 comienza a aparecer una obra magnífica que se llamó Diccionario Universal de Historia y Biografía de México. Y un grupo de personajes de todo lo que era la República Mexicana se abocaron a narrar, a hacer crónica de sus diferentes lugares. Y en este diccionario aparece una descripción de Querétaro en 1854. Y es un breve texto. Afortunadamente tengo el libro en donde viene precisamente Querétaro y fue publicado en 1854. Es un texto que habla de un pueblo, una ciudad, pero una ciudad pequeña, una ciudad pintoresca, una ciudad cálida, en donde todos se conocían. Describe a la ciudad, describe sus calles, las casonas, describe el río Querétaro. Hay un apartado especial para el acueducto, La Alameda, el paseo de los queretanos. Paseos de los queretanos a la Cañada. Se describen la fertilidad de las tierras de la Cañada
y cómo era un paseo de cada 8 días, los días domingos, ir a la cañada. Es una descripción muy sorprendente por lo detallada, pero sobre todo porque deja una huella imperecedera de lo que fue Querétaro en 1854. Un Querétaro que era, la Alameda era la parte más alejada, era el paseo. Ya para ir al paseo se tenía que preparar, ¿verdad?, para llegar y recorrer los metros, que en ese tiempo era mucha distancia. Era la Alameda, del lado de acá era la Cruz. El convento de la Cruz era la parte más alta de la ciudad. Del otro lado, hacia el norte, era el río Querétaro, y salvo contadas poblaciones que había, como el Molino Colorado, que después fue el Hércules, continuando por el río Querétaro, con las poblaciones de la otra banda, llegaba hasta lo que es hoy Circunvalación, por darle otro espacio más, porque la realidad es que era hasta la calzada de Belén. La vida de Querétaro se daba en esa pequeña zona, unas cuantas manzanas. Por eso se conocían todos. Aún en lo que le llaman o le han llamado la otra banda, hay casonas, ¿no? Hay la del Faldón. Está la casona del Faldón, que es del siglo el mismo, XVIII. La construcción de la iglesia ahí de San Roque más adelante. San Sebastián acá de este lado. De hecho, la otra banda es el barrio de San Sebastián. De San Sebastián. Y como todos los barrios que tienen su origen en la época colonial, eran barrios que tenían una especie de autonomía, porque todo lo que se requería, la tienda de abarrotes, el jardín para la distracción, la iglesia para la misa dominical. Y de iglesias de indios también, San Antoñito y todas esas partes. Así es. Los barrios de las ciudades eran lugares autosuficientes, algo similar a lo que pasaba en las haciendas. Las haciendas, por lo general, se caracterizaron durante muy largo tiempo por ser autosuficientes, porque no necesitaban ir a comprar más que lujos encargados a Europa, por ejemplo, los dueños de las haciendas, pero todos los que vivían en la hacienda se mantenían con lo que la misma hacienda producía, con los animales, con la leche, con el grano de las... Eran autosuficientes. Eran autosuficientes. En esta del otro lado sería la terciarización. Sí. Ahora, Jaime, una pregunta, Modesto. En otras partes de México se caracterizan barrios por sus oficios, por los trabajos. Por ejemplo, este barrio o estas calles son de plomeros, estas son de albañiles, estas son de talabarteros y así. ¿En Querétaro se daba algo similar? Bueno, a lo mejor sí. Aquí hay una calle, Las Malfajadas. ¿Por qué sería el oficio, Luis? Las Malfajadas, así quedó consignado por ahí. Se los dejo de tarea para que lo ubiquen. Hay calle del Obraje, sí, del Garambullo, Obrajes. Hay calle en la zona que está por sí, la iglesia de Teresitas, hacia atrás. Esa zona era de mesones. Ahí era donde llegaban muchas de las caravanas o recuas de mulas que iban de paso a la Ciudad de México y descansaban allí. Incluso el mesón de Santa Rosa. Hasta los años 50 seguía funcionando como mesón. Después fue fierrería, hicieron de todo ahí, hasta la época del gobernador Camacho, en que se clausuró, porque parte del drenaje, imagínense ustedes, corría por la calle de Pasteur, por el callejón de Don Bartolo. Estamos hablando mediados del siglo XX. Sí, ahora hay que imaginar el Querétaro donde se concentraba gran capital por las haciendas, que había la fábrica de tabaco, los obrajes, el Querétaro que está reseñando este trabajo. Fíjate que tuve la oportunidad de entrevistar al señor Alfonso Macedo Rivas. Sí. Él fue director de obras públicas muchos años. Y él ya estaba muy mal, ya tenía un cáncer muy avanzado. Y lo entrevisté inclusive estando él en su recámara. Y él recordaba que, por ejemplo, decía, bueno, eso que el agua de la cañada y que llegaba y con el acueducto y todo este romanticismo era de la patada porque eran insalubres. Sí, te voy a decir por qué, Luis. En el trayecto de la cañada para acá, la gente veía pasar el caudal de agua y muchos quitaron losas y sobre el acueducto
hicieron los sanitarios y se desalojaba rápidamente para Querétaro. Esto fue en los años 30 o 40. Después las autoridades ya de salud empezaron a tomar cartas en el asunto. Pero esto se daba más en el acueducto Modesto, que iba de donde está el Pan de Azúcar entre Hércules y La Cañada hacia Hércules. Ese acueducto pasaba con rumbo a la fábrica de Hércules. Conectaron sus drenajes, conectaban los rudimentarios, drenajes, pero había baños improvisados en la parte alta con vista panorámica ahí porque estaba en alto, ¿no? Y que de alguna manera se repetía entonces lo que pasó con en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, cuando comienza a florecer en Querétaro los obrajes, las fábricas de lana, de telas de lana, que empezaron a utilizar el agua del río, que hasta ese entonces era utilizada para el consumo humano, empezaron a utilizar para los obrajes, para lavar la lana, para pintar la lana, y empezó a contaminarse el agua del río Querétaro. Y entonces surge la necesidad de traer agua limpia para beber en Querétaro. Y es como empiezan los vecinos primero a construir el famoso acueducto. Coincide que por esos tiempos llega a Querétaro el marqués de la Villa del Villar del Águila y se interesa en colaborar y participar en la construcción del acueducto. Pero fue a raíz de eso, de que el río Querétaro se contaminó por el gran desarrollo que tuvieron los obrajes en Querétaro, que durante todo el siglo XVIII y todavía parte del siglo XIX tenía una gran producción en tela de lana. En alguna época incluso llegó a ser la tercera actividad económicamente productiva de la Nueva España, la producción de telas, no solamente de Querétaro, de otras regiones, pero después de la minería en primer lugar y la agricultura en segundo lugar, la producción de tela llegó a estar en tercer lugar de la actividad económica. Incluso no solo Cambaya, estaba viendo en el trabajo que hizo favor de dar Modesto, que se fabricaban casimires aquí en Querétaro. Casimires. Había fábrica de casimires en Querétaro. La cambaya era la tela más, la manta y la cambaya. De algodón. De algodón. Y también en Carrillo había mucho movimiento textil, ¿no? Había mucha gente que bordaba, hacía trabajos. Y casi siempre eran talleres familiares. Carrillo y Santa María Magdalena, que fueron congregaciones de indios, en una época tuvieron una alta productividad por talleres familiares y sobre todo tela de algodón, a diferencia de los empresarios virreinales que crearon obrajes que producían tela de lana, ¿sí? En el caso de Carrillo y Santa María Magdalena, yo creo que está pendiente la investigación histórica de estas dos poblaciones. Bueno, ahora son delegaciones de... Eran pueblos de indios, San Pablo, Santa María Magdalena, San Antonio de la Punta, que ahora se conoce como... Loli González estaba haciendo algo de trabajo sobre esto, ¿no? Rescatando de Carrillo. Sí. En el barrio de la Cruz, Luis Modesto, gente más o menos de la edad de ustedes, debe de recordar que de poste a poste amarraban la tela, el hilo con el que iban a tejer los rebozos. Porque en 5 de mayo, en la bajada de 5 de mayo le decían, o la subida si venían del otro lado, ahí amarraban para tejer en telares de esos rudimentarios, y había una alta producción de rebozo en esa época. Estoy hablando de los años 40. Y dice de nuestra edad. Por eso digo de jóvenes de su edad. Sí. Bueno, y en todo esto, Modesto, para llegar a este punto donde estamos ahora, este recorrido que hemos hecho partiendo de una sala que fue la que dio motivo hoy para empezar con nuestra plática, la Fundación de Querétaro vuelve a quedar en duda. Me preguntaba uno de los reporteros del Fondo de Cultura Rete Económica, que es el periódico Noticias, me preguntaba, Enrique Zamudio, me decía, bueno, si la gente que está pegada a la historia insiste una y otra vez que no hay un acta de fundación, que no hay un hecho pues como fundación de Querétaro, de la ciudad de Querétaro, porque en los discursos oficiales se sigue hablando de la fundación de Querétaro y se sigue dando la fecha y todo eso? Esta visión pues yo creo que se debe respetar así. Mira, yo creo que en el imaginario social ya quedó muy firme la noción de fundación. Y yo creo que es muy
no es tan relevante incluso el querer o pretender que se borre esta idea de la fundación de Querétaro cuando sabemos que no fue fundado. Los que nos dedicamos a la historia sabemos que no fue fundado. Casualmente el documento de 1854 habla, Y Sigüenza y Góngora retoman ahí a Sigüenza y Góngora, pero dice que fue Querétaro conquistado, dice, el día 25 de julio de 1531 la conquistaron los españoles capitaneados por don Fernando de Tapia. No habla de fundación, habla de conquista en 1854. Tal vez sean momentos, ¿no? Cita también la aparición de Santiago, ¿no? Cita también también, cita que no mató indios, sí. ¿no? Que sí mató moros, pero aquí no mató indios, ¿no? Pero Así sí es. le dio fuerza a los iberos para ganar la batalla. Yo creo que es parte de los momentos en que se interpreta esto, porque viene la conquista y después de la conquista viene la fundación. Entonces yo creo que es componente de lo mismo. Yo creo que hay la confusión al respecto, pero lo fundamental es que si no hubiera habido conquista, no hubiera habido fundación, porque fue conquistado. Fue conquistado. Después se le da permiso a Fernando de Tapia, siendo ya capitán general de indios, se le da permiso de poblar la Cañada, por ejemplo. Pero eso es mediante... Importantísimo, la Cañada no estaba poblada antes. No estaba poblada antes. Él solicita el permiso para poblar. Para poblar la Cañada. Entonces no es el origen de Querétaro. No, no es el origen de A Querétaro. ver, ya me estoy confundiendo. ¿A quién bautizan en la parroquia chiquita de la Cañada? ¿Dónde está esa pila bautismal? La tradición dice que a Fernando de Tapia, Y si no pero en estaba- la Cruz también, el barrio de la Cruz también lo si bautizaron. no había gente y él propició que se poblara, ¿cómo es posible que ahí lo bautizaron? Esa iglesia es de 1700, no es tan reciente, no es tan antigua. En cambio, el Calvarito sí señala el sitio donde estuvo la primer capilla, que algunos románticamente refieren con techo de carrizo improvisado, y que en una batea para los puercos la improvisaron para que fuera Pila bautismal. la pila bautismal para los indios, que llegaron a ser tantos que se prohibió que los bautizasen con hisopo, porque mojaban el hisopo y lo rociaban de agua bendita. Entonces ya el Papa dijo que de uno por uno, porque aquí eran bautizos masivos. Se formaban, me imagino, ¿no? Sí, no, pues, hasta donde llegara el agua bendita. Como latigas. Ahora, lo que sí tenemos es el proceso por el medio del cual el pueblo de Querétaro se convierte en ciudad, adquiere o es elevada al rango de ciudad, aunque esto se da en 1655. En 1655 viene un enviado por el rey, bueno, por el virrey, por órdenes del rey, a Querétaro. España estaba en guerra. El rey de España necesitaba dinero. Luego entonces envía mensajeros a todos los dominios americanos de España a ofrecer prebendas, mercedes reales, vendidas, Títulos nobiliarios. vendiéndolos para obtener recursos. A Querétaro llega un personaje, tenemos todos los datos precisos. El 6 de septiembre de 1655, don Andrés del Rosal y Ríos, contador del Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de la Nueva España, juez particular para beneficiar el donativo y otros medios del aumento de la hacienda real en las provincias de Santiago de Querétaro, Huichiapa, Metepec, la villa de Toluca, la ciudad de Xochimilco y la ciudad de Texcoco, Chalco, Las Amilpas, la villa de Cuernavaca y Tlayacapa del Arzobispado de México. Tuvo una primera entrevista con los vecinos del pueblo de Querétaro. Nótese también una aclaración. En algunos textos se suele hablar de la villa de Querétaro. Y no, Querétaro nunca fue villa. De pueblo pasó a ciudad. Y 300 años después de su conquista, más o menos. Digamos 120 años, 125 años 125 aproximadamente. años, sí. O de 1444, donde según las pinturas de Moctezuma, esto era una avanzada del imperio de Moctezuma.
Aquí terminaba el Imperio Moctezuma para defenderse de la Gran Chichimeca. Eso es un poco lo que describe Carlos de Sigüenza y Góngora en el libro de Glorias de Querétaro, ¿no? Y es retomada precisamente por nuestro cronista de 1854. El chiste es que el 6 de septiembre pues llega este señor, don Andrés del Rosal, y le dice a los vecinos: ¿qué quieren? Necesitamos lana, necesitamos dinero. El 30 de septiembre los vecinos del pueblo, representados por los regidores y capitanes, presentaron al enviado real una petición para que se les concediera merced para hacer de este dicho pueblo ciudad, y que para poderlo conseguir serviríamos a su majestad con 3,000 pesos de oro común por la gracia y merced de concedernos licencia, permiso y facultad en su real nombre para hacer y formar la dicha ciudad. Eso es una cita textual del documento original. Es decir, el título de ciudad, dicen los vecinos: queremos ser ciudad, dejar de ser pueblo, y para tal ofrecemos 3,000 pesos de oro común. El oro común, cuando encontramos esta expresión, se están refiriendo a 3,000 pesos de plata. Era el oro común. Era el que circulaba. El que circulaba. 3,000 pesos de plata. El 3 de octubre de 1655, don Andrés del Rosal y Ríos dio respuesta a la petición de los vecinos y dice textualmente: usando de la facultad que su majestad le tiene concedida para las dichas reales cédulas en su real nombre, da y concede a esta república el dicho título, nombre y merced de ciudad, para que desde hoy en adelante para siempre jamás se intitule y nombre y sea intitulada y nombrada por escrito y de palabra la muy noble y leal ciudad de Santiago de Querétaro, y como tal sea venerada y respetada, y sus capitulares y vecinos gobernándose como tal y gozando de todas las preeminencias, privilegios y excepciones prerrogativas que gozan y deben gozar las demás ciudades de los reinos. ¿Esa sería la fecha que deberíamos conmemorar como fundación? Como fundación de la ciudad sería el 3 de octubre de 1655. Pero se está tomando la fecha de la batalla. De la supuesta batalla. Parece ser que vamos a un corte. Así es. En este momento regresamos con ustedes. Muy bien. Rescatando lo nuestro. Regresamos. Convencido de la fuerza y liderazgo de nuestro Estado, hemos creado Soluciones, un programa que nace de creer en las capacidades de nuestra gente para cambiar juntos la historia. En solo 10 meses, nos colocamos en el primer lugar nacional en generación de empleos. Hoy, con más de 25,000 nuevos empleos creados, estamos beneficiando la economía de las familias queretanas. Para seguir por buen camino, solo hace falta trabajar con actitud de cambio. En lo que va de mi administración, hemos puesto en marcha la construcción de obra pública, como el distribuidor vial Bicentenario, el Paseo de la República y la rehabilitación de caminos y carreteras en todo el estado. Nuestro compromiso, soluciones reales para los queretanos. Porque en Querétaro tenemos actitud de cambio. Querétaro, con actitud de cambio. XHQUE 100.3. 100% tuya. 100.3 MHz. 15,000 watts. Transmite en Pasteur 6 Norte, Centro Histórico, Santiago de Querétaro, México. 100.3. En 100.3 nos interesa saber de ti. Escribe con número 100.3 seguido de la palabra contacto @gmail.com. 100.3 contacto @gmail.com. El correo electrónico de 100.3. XHQUE 100.3. 100% tuya. 100.3 MHz. 15,000 watts. Transmite en Pasteur 6 Norte, Centro Histórico, Santiago de Querétaro, México. 100.3.
rescatando lo nuestro. Continuamos. 238-5255, los teléfonos en el estudio. Preserva patrimonio @hotmail.com, el correo electrónico. Modesto, hay algo que asalta la duda. Por ahí se comentaba que el acta de fundación de Querétaro era copia fiel del acta de fundación de la ciudad de Puebla, algunos años después. ¿Cómo está eso? ¿Qué hay de cierto ahí? Bueno, en la biblioteca del Congreso del Estado existía, no sé si todavía exista, hace tiempo que ya no he consultado yo esa biblioteca, un texto manuscrito, encuadernado, con letra del siglo XIX, en papel del siglo XIX, con las marcas de agua del siglo XIX, que desarrollaba un acta de fundación de Querétaro. A la hora de cotejar esa acta con el acta de la fundación de Puebla, que sí existe, o el acta de la fundación de Acámbaro, que también existe, empiezo a encontrar yo muchas similitudes, y solamente cambiaban cuando se referían a nombres de personas y a nombres de lugares. Tenían un machote, por decirlo. Era una especie de machote. Pero en ningún lado encontré la referencia de dónde se había tomado esa acta. Fue hecha a finales del siglo XIX por alguien, no sabemos quién, y apareció en el Congreso del Estado. No sé quién. La biblioteca del Congreso del Estado fue nutrida por una biblioteca del maestro Septién, del maestro don Manuel Septién y Septién. Es posible que don Manuel la haya tenido, la haya encontrado, pero nunca dejó una referencia, o por lo menos yo no encontré ninguna referencia de dónde provenía esa acta de fundación. Pero la gran mayoría de mis compañeros y mis colegas historiadores que la consultaron o la llegaron a ver, coinciden en que era una falsificación de la época, o sea, de finales del siglo XIX, ¿no? Tan es así que posteriormente que tampoco está alejado, ¿no? Se dejó de utilizar y se declaró inválida totalmente, ¿no? Entonces, a lo mejor alguna persona en el siglo XIX, con la mejor intención del mundo, decidió reproducir o crear un acta de fundación, dado que no encontró la de Querétaro y siempre se estuvo hablando de la fundación de Querétaro. Bueno, en 1854 vemos que se habla de la conquista de Querétaro, no de la fundación. Hay que buscar antecedentes en la Plaza Santo Domingo. A lo mejor hay alguna cosa histórica que ha empezado a funcionar por ahí. ¿Cómo es el proceso? Primero, ¿se compra el título o se paga la cantidad por el título y después viene el escudo de armas? Los vecinos de Querétaro presentan no solamente la solicitud del título, sino que le presentan una serie de capitulaciones, una especie de reglamento por medio del cual iba a funcionar la ciudad de Querétaro, que al ser ciudad, por default, tenía que constituirse en ayuntamiento, crearse un ayuntamiento integrado por regidores, integrado por un alférez real, por alcalde mayor o alcalde menor, elegido entre los vecinos y principales del pueblo de Querétaro. Pero era un compromiso, significaba un compromiso de aportaciones también en impuestos. Sí, pues para siempre jamás. Sí. Para siempre jamás. Cabe señalar que Andrés del Rosal rechaza algunas de las capitulaciones propuestas por los vecinos de Querétaro porque atentaban contra los intereses económicos y políticos de la corona, como por ejemplo entregar a los integrantes del cabildo o a los ciudadanos una autoridad que era competencia exclusiva de los representantes reales. Tenían su candidato aquí. Uh-huh. El 4 de octubre, este es un dato también histórico, o sea, una fecha histórica relevante, porque el 4 de octubre de 1655, al día siguiente de que se le da el título de ciudad a Querétaro, se realiza la primera sesión del cabildo y posesión de los oficios correspondientes. Es decir, quiénes van a ser los regidores, quiénes van a ser los alcaldes, quién va a ser el alférez real. Es la primera sesión formal del ayuntamiento de la ciudad de Querétaro.
4 de octubre de 1655. El 29 de octubre, el título otorgado por Andrés del Rosal es confirmado por el virrey de la Nueva España, que era el duque de Alburquerque. Y es hasta 1733 cuando se expide las ordenanzas de Querétaro, que es el conjunto de normas o reglas, artículos de ley, una especie también de reglamentación para el funcionamiento de la muy noble y leal ciudad de Santiago de Querétaro. Estas ordenanzas son expedidas hasta 1733 por el rey, que ya para este entonces el rey era Felipe V en España, y hace llegar pues las capitulaciones y las ordenanzas, perdón. Entonces ya ahí es donde se diseña el escudo de Querétaro. Ahí los vecinos de Querétaro son los que elaboran una propuesta de escudo que es aceptada por el rey. Y es el escudo actual que conocemos, solamente que se le agregaron las armas del rey, el escudo del rey, en este caso de Felipe V, que fue, por cierto, el primer rey Borbón en España, y por lo tanto se incorporan las 3 flores de lis que representan a la familia de los Borbones en el escudo español. Aquí lo conservamos con algunas modificaciones a través del tiempo. Hay un escudo que es muy bonito, el escudo tradicional, que duró 2 siglos, el de Querétaro, con el apóstol Santiago, la cruz, el sol poniéndose, la vid, porque era un territorio fértil aquí que se producía las estrellas que significaban la aparición de el oscurecimiento se oscurecía el cielo para que apareciera el apóstol Santiago. Claro. La próxima semana traeremos la imagen de cómo ha ido variando el escudo de Querétaro, el escudo oficial de Querétaro, desde que se convirtió en ciudad. Afortunadamente tenemos las imágenes y las presentaremos a nuestro público. En 1854, cuando la persona que vino rescata para darle forma a este trabajo a nivel nacional, en Querétaro se vivía una vida apacible, tranquila, lógicamente. Era la época en que comentábamos con Modesto que se canta por primera vez el 15 de septiembre de ese año, 1854, el himno nacional en Querétaro, en lo que después se transformó en el Teatro Iturbide, que estaba en proceso de construcción, ya muy adelantado. Con los bienes de doña Josefa y una aportación de Carlos Rubio y don Cayetano para lograr una concesión sobre agua, por 6,000 pesos se le da la oportunidad para manejar a él esa concesión, y ese dinero se aplica en la terminación del Teatro de la República, Teatro Iturbide, Teatro de Querétaro. Y no como mucha gente piensa que doña Josefa legó el teatro para los queretanos. Fue con sus bienes, con la venta de la Hacienda de la Esperanza, que la vende un gobernador de Querétaro bajo presión del presidente de la República, y se la vende a don Carlos Rubio y a don Cayetano. Fue la primera venta que hubo ahí. La época de la carambada, Modesto. Estábamos hablando de una bandolera que asaltaba los caminos por el rumbo de Santa María Magdalena. Que muchos la consideraban muy guapa, y tú descubres Esa es que mentira, no es tanto. no. Ya la idealizó Sousa Verdeja. Sousa Verdeja, que la idealiza 1940. 1940. Rescata la tradición queretana de esta bandolera, que era una indígena de Santa María Magdalena, viuda, le habían matado al marido, ella se queda al frente de la gavilla y asaltaba el camino por la garita de Celaya. Cuando él escucha esta tradición, la enriquece y la deja, y es una tradición ya muy arraigada en Querétaro. La convierte en novela. En una novela que va en contra de todo. Un sacerdote que viola el secreto de confesión porque va al hospital civil, donde está el convento de Santa Rosa. Ahí la escucha en confesión, y luego él lo hace trascender, y surge una serie de conjeturas que dama de compañía de la emperatriz Carlota. Eso ya son agregados. Son agregados que le hace el novelista. Que le dio la 21illa
al presidente Benito Juárez, o que asesinó a Benito Santos Enea, también aquí. Pero entonces ya parte de la novela, nada más para ver el tiempo que se vivía en Querétaro, y cómo, como lo vimos el día de ayer, como el acueducto, bromeábamos con Modesto, su trabajo no está actualizado porque ya debería de estar iluminado el acueducto. Eso fue ayer. Ayer se inauguró la... Doble inauguración. Doble inauguración. Doble inauguración, sí, una doble inauguración ahí. Bueno, de alguna manera es la grandilocuencia, ¿no? Es la ciudad luz. Bueno, pues se iluminan algunos edificios, está bien, ¿no? Se vale, es política. ¿Por qué doble? Porque antier iba a ser la inauguración, pero se suspendió por amenaza de lluvia. Bueno, se suspendió aparentemente porque el ayuntamiento de Querétaro dijo no, si hay inauguración. Entonces inauguraron los arcos, pero al otro día ya estaba programado, entonces ya acompañó el gobernador y el alcalde y se hizo ayer la inauguración, no nada más del acueducto, sino también de la Casa de la Corregidora, y entonces sigue el proyecto de la ciudad. De la ciudad luz. Dos lugares emblemáticos. Es un título bonito, ¿no? Dos lugares emblemáticos. Sí. Yo creo que por muchas razones Querétaro brilla. Claro. Por eso es la ciudad luz, ¿no? Como ha brillado a lo largo de la historia, ¿no? Y muchos hay que decir, aportes, ¿no? Muchos aportes, pero hay que decir que lo mejor todavía está por escribirse. Desafortunadamente, hasta los últimos 15 años es cuando realmente llega la historia académica, científica a Querétaro, y se comienzan a producir historiadores. Llegan historiadores de gran valía que empiezan a investigar sobre la historia de Querétaro, y se comienzan a producir una enorme cantidad de libros. En la Facultad de Filosofía, que dirige nuestra compañera de Preserva Patrimonio, la doctora Blanca Estela Gutiérrez, ha habido una enorme cantidad de producción de libros, más de 40 libros. Y verdaderas piezas. Así es. Sí, son libros que se degustan, no nada más se leen, te los consumes, los disfrutas, los vives. Hay una cantidad de libros muy, muy importantes. Creo que es un auge el que tiene ahorita la Facultad de Filosofía. Sí. Valdría la pena... Creo que va muy bien. Valdría la pena hacer un programa, invitar a la doctora Blanca Estela Gutiérrez. Sí. ¿No? Creo que sería muy importante que pudiera decirlo al teleauditorio lo que se está haciendo, cómo se ha logrado, cómo se pasa en algunas calificaciones de estar en último lugar a ser el primero. Es un logro reciente que hay que dar a conocer, y valdría la pena invitar a nuestra compañera para... Sí. Vamos a regresar después de un corte para seguir platicando de cómo se vivía en Querétaro en 1854. Rescatando lo nuestro. Regresamos. XHQUE 100.3. 100% tuya. 100.3 MHz. 15.000 watts. Transmite en Pasteur 6 Norte, Centro Histórico, Santiago de Querétaro, México. 100.3. Convencido de la fuerza y liderazgo de nuestro Estado, hemos creado Soluciones, un programa que nace de creer en las capacidades de nuestra gente para cambiar juntos la historia. En solo 10 meses, nos colocamos en el primer lugar nacional en generación de empleos. Hoy, con más de 25,000 nuevos empleos creados, estamos beneficiando la economía de las familias queretanas. Para seguir por buen camino, solo hace falta trabajar con actitud de cambio. En lo que va de mi administración, hemos puesto en marcha la construcción de obra pública, como el distribuidor vial Bicentenario, el Paseo de la República y la rehabilitación de caminos y carreteras en todo el estado. Nuestro compromiso, soluciones reales para los queretanos. Porque en Querétaro tenemos actitud de cambio. Querétaro, con actitud de cambio.
Sé parte de la creación de aeronaves. La Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro te ofrece la carrera de Técnico Superior Universitario. ¿En aviónica? En mantenimiento. O en manufactura de aeronaves. Regístrate en www.unac.edu.mx. Ampliación de fichas 6 de agosto. No te quedes afuera. Tecnología aeronáutica cerca de ti. ¿Qué pasa? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo fue? ¿Dónde está? La información está en 100.3 Noticias. Querétaro, México y el mundo en 3 ediciones. 6 de la mañana, 1 y 6 de la tarde. Radio, televisión e internet. 100.3 Noticias para ti. Radio y Televisión Querétaro. Rescatando lo nuestro. Continuamos. XHQ. Hablando del programa anterior de Víctor Cauduro, magnífico artista plástico, y queremos hacer un reconocimiento al señor gobernador, nuestro amigo y miembro de Preserva también, por el tino que ha tenido por facilitar la apertura que hay en Querétaro, la apertura que hay sobre todo para todo lo de investigación. Él es una persona muy interesada en actualizarse y en actualizar la historia de Querétaro. Sí. Le ha encomendado a Modesto algunos trabajos que pronto se van a dar a conocer, y felicitarlo porque rescató una fecha emblemática. El 25 de julio era el informe, después se trasladó al último domingo y luego lo cambiaron radicalmente, algunos argumentando el tiempo de lluvias o la falta de operatividad en cuanto a aspectos climatológicos. Pero una felicitación sobre todo por los logros de este primer tramo del gobierno de Pepe Calzada. Fíjate que me dio muchísimo gusto. Antes del informe tuve la oportunidad de llegar a su oficina y encontré al gobernador observando un video de las campañas de su padre. Cómo eran las campañas de su padre, y él estaba muy atento al video, reviviendo todo esto, y le preguntaba qué había cambiado de ese tiempo a esto. Me decía él las formas, pero después siguió revisando los materiales y tenía libros viejos, documentos viejos que le hacen, que se los regalan, que se los hacen llegar, y había dispuesto una parte de su tiempo y de su apretada agenda para atender documentos, videos y todo eso, lo cual me dio mucho gusto que un gobernante se dé tiempo para estar recreándose con la historia de su pueblo, ¿no? Pero está haciendo historia también, porque el hecho de la inauguración del alumbrado del acueducto o de la casa de la corregidora, casa de gobierno, esto ya queda para la historia, queda registrado la fecha. Espero que los cronistas así lo dejen consignado, pero queda para la historia. Ya cambian las formas, ya antes era un te deum, y era ir a darle gracias a Dios de todo lo que había. Ahora se ha separado todo eso, afortunadamente, y se deja algo consignado para la utilidad pública, sin meterse en otro tipo de cosas. Qué bueno que haya esa apertura, qué bueno que para los creadores, para los creativos, para los investigadores, para el arte en general, estén estas aperturas sin cortapisas, sin pinzas, ni sin intermediarios, sin intermediarios y sin imposiciones, ¿no? Que se pueda abrir y que diga, bueno, aquí está. Si se necesitan hacer las cosas, hay apoyo del gobierno. Yo creo que eso es fundamental. Y es una percepción social que se tiene, ¿eh? Yo que ando por todos lados metido en muchos lugares, grupos, organizaciones, hay una percepción muy positiva de la gestión de Pepe Calzada. Y a mí me da gusto porque sí se siente en el ambiente, se respira otra manera de pensar y otra manera de hacer las cosas, no como en otros años anteriores, ¿no? Qué bueno. Felicidades al gobernador. Por el informe, sí, por su actividad. Sí, un saludo a la señorita Daniela y a la licenciada Leticia Obregón, que dijeron que iban a estar muy pendientes aquí del programa. Pero ya no acabaste de platicar qué fue lo que pasó con Víctor Cauduro. No, que alguien me comentó que pues no había notado el cambio, porque nada más por la barba, porque
estaba un pelón también aquí, pero que pintaba muy bonito. Ese pintaba muy bonito. Le caló a mucha gente la facilidad que tiene Víctor para interpretar. A nosotros nos causó impacto verlo, la presencia de estas obras. Y en la televisión también, me han comentado durante estos últimos días que incluso alguna persona muy religiosa en La Cañada decía que una interpretación de una virgen por Víctor sería muy conveniente para el pueblo de La Cañada. Claro. Cada quien ve la obra como le conviene verlo. Claro. Pues Víctor, el proyecto que tiene del mural conmemorativo del Bicentenario que quedaría para siempre, pues yo siempre trataré de insistir en todos los ámbitos que pueda, que necesitamos a alguien que patrocine, alguien que se preocupe por dejar, no solamente por conservar y preservar, que es un poco la función de preservar patrimonio, sino de incrementar el patrimonio. Y una forma maravillosa de incrementar ese patrimonio sería lograr a alguien que pueda financiar este proyecto de Víctor, que yo estoy seguro que pondría a Querétaro en un muy alto lugar, hasta como atractivo, ¿no? Turístico. Que antes había los mecenas, ¿no? Ahora los funcionarios son los que pueden tener partidas para esto, ¿no? Ojalá también la iniciativa privada, ¿no? Claro. Querétaro, la iniciativa privada de Querétaro tiene una trayectoria de apoyar este tipo de obras. Entonces yo creo que pues es un llamado aquí a través de nuestro programa para que alguien pudiera interesarse en dejar para Querétaro y para siempre, porque la pintura en piedra es para siempre, este proyecto que tiene Víctor Cauduro. La función de las autoridades es fundamental. Querétaro ha sufrido deterioro en su patrimonio por capricho de algunos gobernantes. Y no me voy a fecha reciente porque no conviene, pero sí me voy a remontar a la fecha que estamos viendo, a la mitad del siglo XIX. Don Cayetano Rubio importó de Europa 6 jarrones de mármol, de Carrara. Esos 6 jarrones fueron donados para la plaza recién inaugurada, que es el Jardín Cenea, Jardín Obregón, Jardín Cenea. Los pusieron en las esquinas y en la parte media. Había uno en cada esquina, y en la parte media uno frente al otro. Quedan 2, ¿no? Eran 2, quedan 2. Pero ya localizamos dónde están los otros. Adiós. Están a un lado del hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, y ahí están 2. Y otro está por Avenida Hidalgo y otro en Avenida Juárez. Porque un gobernador de Querétaro, cuando se inauguró esto en la época porfiriana, ya fue de muy larga duración su gobierno, casi 20 y tantos años, nada más mediado por el general Olvera, él donó estos jarrones para la capital de la República. Pues habría que hablar con Marcelo Ebrard para decirle a ver que si lo regrese. Muy bien. Sí. Pues tenemos todavía 5 minutitos para hablar de todo esto. Oye, Jaime, a mí me ha quedado todavía la inquietud desde la plática esa que tuvimos de los perros de agua y del nuevo trabajo que estás desarrollando. Pero en este tiempo, ¿qué era la fauna y qué era la flora de Querétaro? ¿Y se conserva algo de eso o se ha perdido totalmente? ¿Qué fue de esto? Sí, tú tienes conocimiento. Sí, cómo no, mira, Luis, en el Parque del Cimatario, que se conserva toda la parte que está a un lado, que no ha sido manejado para reforestarlo, que no fue retirado la maleza natural, lo que está todavía por atrás en el Tángano, todo eso, se conserva como era el cimatario, como una recarga de agua. Había fauna, había venado. Esos venados se iban desde el Picacho al cimatario, muy agreste en esa zona de ahí, todavía quedan algunos recuerdos de cómo era el cimatario. Había un solo camino, que después fue empedrado, que salía de la Alameda por un campo de béisbol que estaba donde después fue la central camionera, ahora es el Auditorio Gómez Morín. De ahí la gente hacía paseos, excursiones. Muchos iban de cacería, muchos de día de campo, o como un reto juvenil a llegar a la cima del cimatario. No era tanto la subida, sino la caminada, Luis. Tenías que caminar varias horas. Había venado. Cuando el Club Campestre, que estaba alejadísimo de la ciudad, se abrió, que fueron los primeros pobladores, el campo de golf, en las mañanas amanecía con un rebaño de chivas.
ante el reclamo de los colonos ahí, que dijeron, oiga, sale caro el mantenimiento para que metan las chivas, el encargado dijo, no son chivas, son los venados que están bajando el cimatario a comerse el pasto verde que hay aquí. Te estoy hablando de los años 59, 60, cuando se iniciaba esto, bajaban los venados ahí. En el Cerro de las Campanas, en 1940, había coyote porque había un basurero. En la calle de Hidalgo, actual calle de Hidalgo, había un gran basurero. No existía la 5 de febrero. Eran llanos, eran milpas, era zona agreste, que tenía uno que armarse de una vara para ir de día de campo, porque en el Cerro de las Campanas en ocasiones había víbora de cascabel. Liebres, pues había muchas. Entonces la fauna abundaba en Querétaro. Poco a poco la mancha urbana la ha ido desplazando. Ahorita ya la fauna ya no tiene a dónde irse, lo único que queda es las faldas del cimatario por ese lado. Todos los fraccionamientos han desplazado la fauna y los corredores biológicos naturales de la fauna los pueden ustedes ver atropellados, ardillas, conejos, que es triste porque la modernidad está desplazando todo esto. Calladamente hemos estado lesionando a la fauna. Simplemente aquí cerca en Carretas hay una parvada de loros que se han escapado los muchachos traviesos con los diablos o una resortera, que para qué lo van a matar, para verlo tirar el loro ahí. Estos loros están arriba de la caseta de los policías y llegan puntualmente todas las tardes. Es de los pocos vestigios que quedan de cuando por Querétaro cruzaban las parvadas de loro de la Huasteca. Y no estoy hablando de la prehistoria, estoy hablando de antes del desarrollismo que ha tenido Querétaro. En ocasiones muy irresponsable, porque primero hay que tener el agua y después hay que vender. No vender terrenos con la promesa de que va a haber agua. Yo creo que eso fue una actitud irresponsable. Y sí, los que vivimos todavía las parvadas de perros del agua, de garzas, de las garzas antiguas que llegaron garzas importadas, vemos con añoranza, como una remembranza, que quisiéramos detener el tiempo para evitar tanto daño y tanto deterioro. Ya no se puede. Hay una zona en Zaragoza donde hay garzas blancas, ¿no? Todavía. Sí, esas garzas son recientes. Sí, en la Alameda y todo eso, pues ya. El ruido de los comerciantes ambulantes, la modernidad ha acabado con todo. Ha cambiado la fauna, ahora hay fauna nociva. Ahora hay fauna nociva. Pero es el rey de la creación el que tiene el dominio ahorita, ¿verdad? El que desafortunadamente se siente en forma arrogante el rey de la creación. Me va a hacer llorar, Jaime. Qué barbaridad. Pues llegamos al final del programa. Vamos a agradecer su presencia. Agradecemos y el próximo martes ojalá pueda acompañarnos la doctora Blanca Estela Gutiérrez Grajeda para platicar de toda la cuestión editorial de la facultad. ¿Fundación o Conquista? Conquista. Bueno. Agradecemos a nuestros compañeros de cabina que nos apoyaron para este programa y nos vemos el próximo martes. Así es. XHQUE 100.3 100% tuya, 100.3 MHz, 15.000 watts. Transmite en Pasteur 6 Norte, Centro Histórico, Santiago de Querétaro, México. 100.3